días. Hola a todos. Les doy la bienvenida a nuestras clases de histología. El día de hoy vamos a revisar tejido conectivo especializado, comenzando por cartílago y hueso. El día de hoy vamos a revisar específicamente cartílago, aunque en las generalidades vamos a comentar algo sobre hueso, ya que estos dos tejidos, el cartílago y el hueso, tienen algunas características en común. Ambos forman parte del sistema esquelético. Ambos tejidos nos sirven de apoyo para otros tejidos. En el caso del hueso, tendríamos una matriz sólida, una matriz bastante calcificada, mineralizada, lo que le hace uno de los tejidos más duros del cuerpo. Y en el caso del cartílago, tendríamos una matriz bastante flexible, que resiste muy bien tanto las fuerzas de tensión, tracción, presión, compresión, y esto se debe a sus componentes de la matriz. Hablando ya solamente del cartílago, este es un tejido avascularizado, no tiene vasos sanguíneos propios, y si nos preguntamos, al ser avascularizado, ¿cómo se metaboliza? ¿Cómo se llega a nutrir? Recordamos tejido epitelial. El tejido epitelial se nutre gracias a los tejidos conectivos circundantes que están. Lo mismo acontece acá. El tejido conectivo general, el tejido conectivo común más próximo, es su cápsula que va a cubrir al cartílago. Esta cápsula se llama el pericondrio, que es un tejido conectivo ordinario, común, bien vascularizado. Y este tejido es el responsable de la nutrición de nuestro cartílago. Y en otras localizaciones, como en las articulaciones, el líquido sinovial se va a encargar de la nutrición del cartílago de las superficies articulares. En cuanto a las células, vamos a conocer a las células madre, que son las condrógenas, a las células jóvenes formadoras, que son los condroblastos, y a las células maduras, que son los condrocitos. Existen tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Y la diferencia fundamental entre estos tres tipos de tejido se basa en el componente fibroso. En ese sentido, el cartílago hialino tiene colágena de tipo 2. El elástico también tiene colágena de tipo 2, aunque una gran cantidad de fibras elásticas. Y el cartílago fibroso con colágena de tipo 1. Ahora vamos a revisar el primer cartílago, que es el hialino. El porqué del nombre hialino. Hialino viene de hialos, que significa vidrio. Se asemeja al vidrio. ¿Cómo puede parecerse al vidrio o en qué se parece al vidrio este cartílago? Primero, porque tiene una matriz muy homogénea, bastante homogénea, bien uniforme su matriz, de acuerdo a sus componentes que los vamos a ir conociendo. Y el color que tiene este cartílago en cuanto a su matriz es ligeramente basófilo, este cartílago hialino. Tiene una coloración azul tenue, grisácea, pero muy leve. Esas son características que inclusive son visuales al microscopio, que nos ayudan a diferenciar de otros cartílagos, de otras muestras del cartílago elástico, del fibroso, el tener una matriz muy homogénea y ligeramente basófila. Vamos a ver ahora cómo se forma este cartílago hialino, su histogénesis. Histogénesis. Estamos hablando de un tejido conectivo. Y todo tejido conectivo se forma a partir del mesodermo, del mesénquima, de células mesenquimatosas pluripotenciales.
Estas células pluripotenciales, que tienen sus prolongaciones cortas, tienen unas prolongaciones pequeñas, van perdiendo las mismas, sus prolongaciones, y van formando grupos de células, diferenciándose en células del cartílago, que serían los condroblastos. Se cree que esta conversión, esta diferenciación de mesenquimatosas a condroblastos en estos centros de condrificación se debe a una molécula, la cartogenina. Cartogenina, que va a inducir la diferenciación de esta célula mesenquimatosa en un condroblasto. Y se forman los condroblastos. Estos son los centros de condrificación. Me refiero a que son tejido cartilaginoso en cúmulos en medio de un modelo de tejido mesenquimatoso. Se está formando el cartílago. Toda esta agrupación. Centro de condrificación. Esos son los condroblastos. Y estos condroblastos van formando matriz, van formando y van llegando a ser condrocitos. El modelo de cartílago ya está casi íntegro, ¿no? El condrocito tiene capacidad mitótica y se va a ir dividiendo. Se van a formar grupos que pueden ser de 2 condrocitos, pueden ser de 4 condrocitos o más condrocitos. Y quedaría así nuestro modelo de cartílago hialino. Acá estarían nuestros condrocitos en esta región. Condrocitos. Los condroblastos están acá en la parte más periférica, más superficial. Estos condrocitos van a sufrir mitosis, van a poder dividir, van a sufrir una división, 2 divisiones o tal vez más divisiones. Y se van a ir alejando. Y es así que se va a formar más cantidad de estos grupos isógenos. Un grupo isógeno sería un grupo de condrocitos que se ha formado por la actividad mitótica. Este es un grupo isógeno. También podemos llamarlo como nido de células o nido celular. Y si se van dividiendo más estas células, van a ir alejándose porque se dividen estos condrocitos, van a ir formando un poco de matriz y se van a ir alejando más. Se vuelven a dividir y entonces el cartílago se está expandiendo. Es decir, que está creciendo el cartílago desde adentro hacia afuera. Y ese es un tipo de crecimiento, de adentro afuera. Es el llamado crecimiento intersticial, de adentro hacia afuera, o llamado también crecimiento endógeno. Así se forma el cartílago hialino. Paralelamente a este proceso de diferenciación con centros de condrificación que pasan después a formarse como centros o grupos isógenos unidos celulares, paralelamente a esto se va a ir formando en la periferia su cápsula. La cápsula se llama el pericondrio. Es una
vaina de tejido conectivo, fibroso, irregular. ¿Y cómo se ha formado este pericondrio? Se ha formado a partir de las mismas mesenquimatosas que se van a ir diferenciando en fibroblastos. Y estos fibroblastos van a ir formando el pericondrio. Pericondrio. Después se van a ir formando a partir de las células mesenquimatosas, se van a formar las células madre del cartílago, que son las células condrógenas, las células que se van a ir diferenciando posteriormente en condroblastos. En un modelo de cartílago hialino, en un corte, vamos a encontrar su pericondrio. Ahí en la capa interna, sus células condrógenas. Luego están los condroblastos en la parte más externa, ¿no?, de la matriz. Y en la profundidad, los condrocitos. Esa es la localización, la ubicación de estas células cartilaginosas. Aquí. Condrógenas, condroblastos. Y aquí los condrocitos, ¿no?, como está acá. Condroblastos y condrocitos. Una vez que se forman los condroblastos acá, van a comenzar a formar matriz. Y esa matriz se va a ir formando por capas, ahora desde afuera hacia adentro. Y es otra forma de crecimiento que tiene el cartílago. Este es el crecimiento aposicional o exógeno, a cargo del cartílago o del pericondrio, del cartílago hialino. Este es el crecimiento aposicional. Acá estamos viendo los dos crecimientos del cartílago. Uno que va de adentro afuera y otro que va de afuera adentro. Intersticial, aposicional. Endógeno, exógeno. Este crecimiento intersticial que va de adentro afuera solamente va a ocurrir en las primeras fases de formación del cartílago, cuando se está formando el cartílago. Tiene poco tiempo este crecimiento para formarse el endógeno. Y paralelamente a este se va a formar el crecimiento aposicional, que depende del pericondrio. Pero ese crecimiento aposicional que va de afuera adentro es el crecimiento que va a quedar hasta el final del desarrollo del cartílago y de la vida. Y ese crecimiento va a participar también en los procesos de reparación del cartílago. Hemos conocido las tres variedades de células. Las condrógenas, que son células alargadas en forma de huso, un poco alargadas, ubicadas en la cara interna del pericondrio. Los condroblastos, que son células que están en la parte más periférica, cercana al pericondrio, que es de donde van formando la matriz. Y estas células ovales que están en el centro del cartílago, que son los condrocitos. Son las tres variedades de cartílago o de células que existen en este cartílago hialino. ¿Qué debemos conocer ahora? Vamos a conocer la matriz del cartílago hialino. Matriz. Los puntos que le hacen diferente con el cartílago elástico.
Matriz basófila, ligeramente basófila. ¿Qué significa esto de basófilo o basófila? Que se tiñe con colorantes básicos. Estamos hablando de la hematoxilina. Hematoxilina. Y el resultado de esta tinción es una coloración azul. Pero como es ligeramente basófila, va a ser un azul tenue, grisáceo, muy bajo. Otro punto importante, que la matriz es uniforme, es decir, que es una matriz homogénea. Y ahora vamos a diseñar en un aumento mayor a estas células. Acá están los grupos isógenos, los nidos celulares. Dijimos que estos nidos celulares están formados, pueden estar formados por dos, como acá, pueden estar formados por 4 células o más. Así se vería. Acá vamos a hacer un poco más de la matriz. Ahí tenemos los grupos isógenos. Ahora, esta matriz homogénea y basófila tiene sus componentes tanto fibrosos como amorfos. Vamos a revisar primero los componentes fibrosos. Matriz fibrosa. Estamos hablando de colágena. ¿Cuál será la colágena de este cartílago? La colágena predominante es la tipo 2. Y eso hemos estudiado en el capítulo de matriz. Pero hay que complementarlo ahora. Esta colágena de tipo 2 está complementada por la colágena 9, por la colágena 10 y por la colágena 11. Colágena 9, colágena 10 y colágena 11, que son colágenas complementarias a la colágena de tipo 1. Y estaríamos ahí completos en cuanto a la composición fibrosa. Ahora, amorfa. Matriz amorfa o fundamental. Glucosaminoglucanos, pero los vamos a ir anotando por los nombres propios. Ácido hialurónico. Sulfato de condroitina. Sulfato de condroitina 4 y 6. Queratán sulfato. Sulfato es el tipo 2. Estos tres componentes representan los GAGI. ¿Se acuerdan? Glucosaminoglucanos. Seguimos revisando y vamos a encontrar el agregan, otro componente de la sustancia amorfa. El agregan ahora sería un proteoglucano. Y por último, acá citamos a la condronectina. La condronectina ya es una glucoproteína de adhesión. Glucoproteína de adherencia, de adhesión. Y ahora sí está completa la composición de la matriz. Los componentes fibrosos. ¿Qué propiedades le va a brindar al cartílago hialino? Resistencia a fuerzas de tensión. El 40% aproximadamente, el 40% del peso seco está constituido por colágeno de tipo 2. Sustancia amorfa. Tenemos varios componentes. Los GAG, recordando, tienen la función de poder atraer sodio
por cargas eléctricas opuestas, ¿no? Estos tienen carga negativa, el sodio es positivo y es atraído. Ese sodio viene junto con el agua, ya que a mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de agua. El agregar tiene la misma función, atraer sodio, atraer agua, solo que el agregar es un poco más denso que los glucosaminoglucanos. Pero estos dos componentes van a, en otras palabras, a hidratar la matriz del cartílago hialino. Y este último, que es la condronectina, va a tener como función unir todos los componentes de la matriz del cartílago hialino, es decir, células, colágena y la misma sustancia amorfa. Todo está unido por estas glucoproteínas de decir. Al tener tantos GAGI, tendrá un buen índice de hidratación. Por eso resiste muy bien las fuerzas de presión y compresión. Por eso es bastante flexible este cartílago. El 80% de su peso húmedo, no estoy hablando ya de peso seco, peso húmedo está constituido por agua a raíz de estos componentes. Así está constituida, conformada la matriz de este cartílago hialino. En este esquema vamos a diferenciar dos tipos de matrices, tanto por su proporción en composición como por su localización. Alrededor, primeramente, de una sola célula. Aquí tenemos la llamada matriz territorial. Más allá, en estas zonas, encontramos la matriz interterritorial. Pueden decir que la interterritorial se encuentra alrededor de un grupo isógeno, un poco más alejada. Matriz interterritorial. En cuanto a su composición es esa, ¿no? En cuanto a su localización, una matriz junto a una célula u otra matriz más alejada junto a un grupo isógeno. Pero en cuanto a su composición, vamos a ver que son los mismos componentes, solo que difieren en cuanto a la proporción. La matriz territorial tiene más sustancia amorfa y menos fibras. Y más alejada la matriz interterritorial, al contrario, ahora va a tener más componentes fibrosos y menos sustancia amorfa. Acá encontraríamos más sulfato de condroitina, el 4, el 6, y menos cantidad de colágeno. Y más alejada, al contrario, vamos a tener más colágena y menos cantidad de sustancia amorfa, menos cantidad de sulfato de condroitina. Inversamente proporcionales están las proporciones de estos componentes. Así sería la matriz, su composición, su proporción, etc. Vamos a estudiar esta cápsula, este pericondrio. Envuelve al cartílago y se van a formar dos capas en este pericondrio, una más externa y una más interna. Ese sería el pericondrio. Vamos a ver qué datos podemos colocar. Uno, el tipo de tejido, claro. El pericondrio es tejido conectivo, denso, irregular, colagenoso.
Esa sería la clasificación de este pericondrio, denso, irregular, colagenoso. Tendrá bastante colágeno, pero está dividida en dos partes. Vamos a conocerlas. Dividimos así, una externa y una interna. Para poder ubicarnos, acá están las células condrógenas, las células madre, y los osteo o los condroblastos aquí. Y en el centro ya estarían los condrocitos. La capa más externa es la fibrosa. Capa fibrosa. Fibrosa externa. Y la más interna es la capa celular, porque posee células madre, que son las condrógenas. De ahí el nombre de capa celular, porque tiene células y son las células madre del cartílago. Si estamos hablando de un tejido colagenoso, entonces veremos qué tipo de colágena. Colágena tipo 1. Y siempre que hablamos de las colágenas hay que saber y recordar qué tipo de célula fabrica la colágena que estamos estudiando. En esta cápsula, quien fabrica la colágena es el fibroblasto. Y es este pericondrio el que va a nutrir al cartílago, porque tiene vasos sanguíneos. El oxígeno y los nutrientes llegan al cartílago. Pero es considerado como un tejido avascularizado. No tiene vascularización propia. Propia en sí de la matriz no hay. No van a encontrar en ningún corte vasos sanguíneos en la matriz de este cartílago. Es que depende del pericondrio. Y entonces, ¿cómo será la reparación de este tejido al no tener vascularización propia? Su reparación, su regeneración depende de estas células madre que son las condrógenas. Un tejido trata de repararse por sí mismo, es decir, ir reemplazando sus células muertas por las mismas células. Esas condrógenas pueden reparar el cartílago limitadamente. Repondrán células del cartílago que hayan podido degenerarse y se reemplazan. Pero esto dependerá del daño. Si el daño es mayor y las células condrógenas no pueden repararlo, quien va a reparar ese cartílago va a ser el mismo pericondrio a cargo de sus fibroblastos y va a haber una infiltración de tejido conectivo dentro del cartílago. Se ha reparado, pero no es más cartílago, ahora es tejido conectivo cicatrizal, se ha reparado. Como no tiene vasos sanguíneos propios, su reparación será más difícil que otros tejidos vascularizados. Y con el tiempo, este cartílago va a sufrir algunos cambios. Lo más común y frecuente es sufrir un proceso de calcificación. Va a haber mayor depósito de sales minerales en la matriz de este cartílago. No significa que sea hueso, ¿no? Solamente que se está endureciendo porque se está calcificando, porque está recibiendo mayor aporte de sales minerales. Es un cambio normal que acontece con la edad, con el tiempo, con este tejido. ¿Qué más nos falta para completar cartílago hialino? Localización, ubicación. Es el cartílago de mayor distribución. Lo que más tenemos en el cuerpo es el cartílago hialino. Podemos encontrar en la nariz, cartílagos nasales, en la tráquea. Estamos hablando de los anillos incompletos.
Esos anillos incompletos tienen un armazón de cartílago hialino en forma de herradura. En los bronquios, cualquier bronquio que tenga cartílago, este tipo hialino. Cartílagos costales. Estoy hablando de la porción ventral de las costillas que se insertan con el esternón. Están constituidas por cartílago hialino. Superficies articulares. Es otra localización con este cartílago. El esqueleto del feto o el esqueleto del embrión. El tejido óseo, primeramente en el embrión es cartílago hialino. Y este cartílago hialino va a sufrir un proceso que se llama osificación endocondral y pasa a ser el tejido óseo. Nuestro hueso primeramente es cartílago. A lo que se refiere esto. Placas epifisiarias. Las placas epifisiarias o discos epifisiarios de crecimiento son las regiones donde crece el hueso longitudinalmente. Esas son las placas epifisiarias o discos epifisiarios de crecimiento. Por último, citamos la laringe. La laringe, que es parte del sistema respiratorio, es un conducto que está constituido por varios cartílagos. Entre ellos están los elásticos y estos hialinos. Los hialinos son los siguientes: cartílagos hialinos de la laringe, cricoides, tiroides, aritenoides. Ahora ya tenemos más completo. De estas localizaciones o distribuciones hablamos de la superficie articular. Cartílago de la superficie articular. Estamos hablando de estas regiones. Estos cartílagos no tienen pericondrio. Esto es una excepción. Sin pericondrio. Si no poseen pericondrio, ¿cómo pueden metabolizarse? ¿De dónde obtienen el oxígeno y los nutrientes? Del líquido sinovial. Porque en una articulación, inmediatamente de la superficie articular, entramos con el líquido sinovial. Y este es el que se va a encargar de la nutrición del cartílago de las superficies articulares. Y comentando los crecimientos que tenemos acá, el crecimiento intersticial, el crecimiento aposicional. Al no tener pericondrio en las superficies articulares, ¿qué tipos de crecimiento tendría? El aposicional, solamente el intersticial, los dos crecimientos, tal vez ninguno. ¿Cuál es la respuesta? Si no tiene pericondrio, no tiene por qué tener este crecimiento. Y solo nos quedamos con el intersticial. Solo tiene crecimiento intersticial, nada más. Y lo mismo acontece con estas placas epifisiarias. Las placas epifisiarias solamente tienen crecimiento intersticial, no aposicional, porque el hueso va creciendo en este sentido. Para estas dos localizaciones.
solo crecimiento intersticial. La placa epifisial está en un proceso de osificación, de formación de hueso, de crecimiento de hueso. ¿Qué más? Vamos a hablar de los efectos hormonales. Este cartílago también recibe la acción de algunas hormonas producidas por algunas glándulas. Por ejemplo, la testosterona, tiroxina, somatotropina. Por un lado. Por otro lado tenemos glucocorticoides. ¿Cuál va a ser su efecto? La testosterona, la tiroxina y la somatotropina lo que hacen es inducir crecimiento. Inducen el crecimiento del cartílago. Y los glucocorticoides, por el contrario, lo que van a hacer es inhiben el crecimiento. Inhiben el crecimiento del cartílago. Entonces tiene efecto esas hormonas sobre este cartílago. Eso es todo, toda la información en cuanto al cartílago hialino. Debemos saber su histogénesis, su composición, su localización, pericondrio, todo lo que tenemos acá. Tenemos que revisar cartílago elástico y cartílago fibroso. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a borrar todo nuestro cuadro para poder revisar los siguientes cartílagos. En base a lo que ya hemos estudiado en el cartílago hialino, vamos a ver el elástico y el fibroso. En sí solamente diferencias. Cartílago elástico. Tiene pericondrio igual. Acá está su cápsula. Tiene sus dos crecimientos. Tiene el crecimiento aposicional, también tiene el crecimiento intersticial. Acá están sus grupos isógenos. En el cartílago elástico, los grupos isógenos tienen células de mayor volumen, lo que hace el espacio más reducido para la matriz. Entonces, aparentemente se ve que los grupos isógenos están más juntos y en el hialino parecen más separados. Y esta matriz tiene apariencia fibrosa. Claro que el cartílago hialino también tiene componente fibroso, solo que no es visible, ¿no? No se puede llegar a observar. Todo es uniforme, en cambio acá sí se observa. Si yo hago aquí un cartílago hialino,
para poder diferenciarlo. El hialino tiene una matriz más homogénea, bien homogénea en realidad. Así es el cartílago hialino. Sus células más alejadas, incluso más que esto, así, sus grupos isógenos. En cambio acá son más juntos. Les decía que también existe su cápsula, su pericondrio, y vamos a ir viendo sus diferencias de este cartílago elástico. Primero, matriz. Recuerden que en la matriz es donde encontramos las mayores diferencias. Comparamos, acá es homogénea, matriz fibrosa. Se puede observar las fibras que tienen un aspecto ondulado que van entre los grupos isógenos. Esta matriz era ligeramente basófila, ahora esta es acidófila. Estos dos puntos son utilizados bastante en la práctica, ¿no? Al microscopio. Ven un cartílago bastante uniforme, de color más azul, grisáceo y hialino. Ven un cartílago no homogéneo, bien fibroso, de color más rosa, elástico. Composición. Para el cartílago elástico tenemos la colágena tipo 2 más muchas fibras elásticas. Y es que el nombre de cartílago elástico es por la gran cantidad de fibras elásticas que tiene este cartílago elástico. Eso significaría que este cartílago tiene un mayor grado de distensión que el cartílago hialino, sí. Por eso es elástico, tiene más elasticidad, soporta muy bien y mejor todavía las fuerzas de tensión por su grado de elasticidad, por la gran cantidad de fibras elásticas que tiene. Y en este pericondrio también vamos a encontrar un punto diferencial con el pericondrio del cartílago hialino. El pericondrio de este cartílago es tejido conectivo, denso, irregular, colagenoso. Y este tendrá que ser elástico. Tejido conectivo, denso, irregular, elástico. Igual tiene su capa fibrosa externa, su capa celular interna. De igual manera tiene sus células condrógenas, sus condroblastos, sus condrocitos, sus grupos isógenos. Estamos siendo relevantes en lo más detallado para su diferencia. Y localización. No tendrá tanta distribución como el cartílago hialino, pero su localización es la siguiente. Pabellón auricular. Pabellón de la oreja. Conducto auditivo interno. Conducto auditivo externo. En la laringe, epiglotis y otros cartílagos de la laringe. Porque el hialino comprende los cricoides, tiroides y aritenoides. Y en la laringe, corniculado, cunciforme o cuneiforme, si quieren, y la epiglotis. Su localización.
su composición, sus diferencias con el cartílago hialino. Y vamos a pasar al cartílago fibroso o fibrocartílago. Vemos su apariencia primero. La apariencia que tiene este cartílago es muy semejante a un tendón o a un ligamento, es muy parecido. ¿Cómo clasificamos a un tendón o a un ligamento? Como tejido conectivo denso, regular, colagenoso. Las fibras colágenas son paralelas. Y las células, los condrocitos, adoptan una disposición en columna. Este cartílago fibroso se ha formado a partir de fibroblastos inmaduros. ¿Se acuerdan de los fibroblastos inmaduros con características pluripotenciales? Esos van a dar origen a este cartílago. Su apariencia es esta del fibrocartílago. No tiene un pericondrio real. La colágena es esta. Bastante gruesa la colágena. No posee pericondrio. Matriz. Y vamos recordando el anterior cartílago. Apariencia de la matriz: fibrosa, acidófila. Lo mismo que acá. Pero al microscopio, la apariencia fibrosa se basa en la dirección que toman estas fibras elásticas y colágenas, onduladas. En cambio, en un cartílago fibroso, las fibras son paralelas. Colágena. Tipo 1. Y nos preguntaremos, ¿quién produce estas colágenas? ¿Qué células? En el hialino, el condroblasto. En el cartílago elástico, el mismo condroblasto, que por cierto es el que va a producir también esas fibras elásticas. Y en el cartílago fibroso, quien va a producir esta colágena tipo 1 es el fibroblasto. No es más el condroblasto, es el fibroblasto. Parecería, les dije, que fuese la combinación de un cartílago hialino mezclado con un ligamento o tendón. Los dos son tejido conectivo denso regular. Se asemejan. Tejido conectivo denso regular más cartílago. Parece un cartílago hialino entremezclado con este tejido, entonces será el cartílago más resistente por su componente de fibras colágenas tipo 1. Localización. Podemos encontrar este cartílago en sínfisis del pubis, disco interarticular, disco intervertebral.
Ahí, claro, en algunos tendones. De ahí su parecido con este tejido, ¿no? Denso regular, como es un tendón. Entonces, parece un tendón entremezclado con un cartílago hialino. En el caso de este disco intervertebral, este cartílago fibroso se va a encontrar entre las superficies articulares de las vértebras, porque por eso es intervertebral. Y este cartílago va a formar lo que se conoce como núcleo pulposo. En el cartílago del disco intervertebral. El núcleo pulposo está constituido por un centro de sustancia amorfa, ácido hialurónico, de ácido hialurónico, más fibras colágenas tipo 1. Las fibras colágenas tipo 1 lo que van a hacer es envolver alrededor de ese centro gelatinoso de ácido hialurónico. Estos cartílagos son nutridos también por el líquido sinovial, al no tener un pericondrio verdadero. Ese es el tema de cartílago, es un tema corto. Hay que conocer muy bien las diferencias entre estos tres tipos de cartílagos. Bueno, jóvenes, la siguiente sesión ya comenzamos con tejido óseo. Que tengan buenos días. Hasta otra oportunidad.